Muy buenos días, tardes o madrugadas para todos. A continuación vamos a estudiar el sistema nervioso autónomo desde el sistema nervioso simpático y parasimpático. Este estudio va a estar dado desde el marco de la materia de Morfofisiología Humana 2 de la UCS, en donde vamos a ver el sistema nervioso en sí, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y parasimpático, en donde vamos a ver desde su filogenética, embriología, anatomía, fisiología y un poquito de introducción a la farmacología. Entonces tenemos aquí la filogenética del sistema nervioso. A ver, ¿qué es la filogenética? Bueno, la filogenética es esa ciencia que se encarga de estudiar la evolución de diferentes estructuras a lo largo de su funcionalidad en la naturaleza. Primero tenemos la etapa reticular, que es la más primitiva de todas, donde vamos a tener plexos intramurales en estructuras tubulares del tubo digestivo, en donde tenemos como ejemplo en el esófago el plexo de Hirschberg y en el intestino delgado el plexo de Meissner. La orientadora número 10 nos dice: la etapa reticular está representada por plexos en paredes de órganos tubulares. Bueno, ¿cuál es la funcionalidad de esta etapa filogenética en la naturaleza? Bueno, la funcionalidad de esta misma es para que estos organismos primitivos o antes de evolucionar tuvieran la capacidad, el control nervioso local de priorizar todo lo que es la absorción de alimentos, la obtención de energía, para que en un futuro evolutivo pudieran desarrollar todo lo que son estructuras y funciones más complejas para mejorar sus niveles de supervivencia. La etapa ganglionar sería la etapa intermedia, porque hay otra etapa más adelante que ya vamos a ver, en donde tenemos los ganglios paravertebrales, los cuales van a conformar todo lo que es la cadena simpática que se encuentra lateral a la médula espinal. Y este va a tener dos porciones, una porción cervical que va a tener inervación desde los segmentos medulares de T1 a T6. Y vamos a ver los ganglios cervicales superiores, medios e inferiores. Y una porción toracolumbar que va a tener de inervación desde los segmentos medulares de T1 a L2 o L3. Y los ganglios prevertebrales que van a estar representados por plexos locales, podríamos decir, plexos que se encuentran muy cerca del órgano donde se ejerce su función, en donde tenemos, por ejemplo, el plexo faríngeo, cardíaco, celíaco, los hipogástricos, donde vamos a estudiarlos más adelante, y los ganglios preaórticos, son esos ganglios que se encuentran al frente de la aorta. Por eso cuando hablamos de se encuentra al frente, donde tenemos los ganglios celíacos, mesentérico superior, intermesentérico y el plexo hipogástrico superior, otra vez porque este mismo se encuentra frente de la aorta. Y los ganglios intraorgánicos, en donde tenemos otra vez el plexo de Hirschberg como ejemplo. Y bueno, estos ganglios le permitieron a los organismos poder tener un control local y coordinado de funciones de supervivencia. Por ejemplo, en el plexo cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca para poder luchar o huir. Y bueno, esa sería la función de esta etapa filogenética. Y bueno, en la etapa tubular, que es la más reciente de todas, en donde se desarrollaron estructuras más complejas, como los núcleos y centros nerviosos a nivel de la médula, que estos mismos núcleos de la médula van a estar compuestos por los núcleos intermedios laterales de la médula desde C7, C8, L1 a L2. Y también el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo, su corteza y la corteza cerebral. Y los núcleos autónomos de los nervios craneales, oculomotor, facial, glosofaringeo y vago. Bueno, todas estas estructuras
más complejas le permitieron a los organismos, por ejemplo los mamíferos, desarrollar funciones mucho más avanzadas como la comunicación o movimientos motores más coordinados. Y bueno, ya cerramos la filogenética. Ahora vamos con la embriología, el origen del sistema nervioso autónomo. Este va a estar dado en la quinta semana de desarrollo por las crestas neurales torácicas, en donde sus células van a migrar lateralmente a la médula para formar la cadena ganglionar simpática. Y las orientadoras nos dicen, la cadena ganglionar se extiende longitudinal a la columna. Y bueno, esta se va a extender de forma cervical, superior, y desde inferior hacia inferior, de forma lumbosacra. A su vez va a formar los plexos viscerales simpáticos en el corazón, en los pulmones, en el aparato gastrointestinal. En el corazón, bueno, tenemos el plexo cardíaco, en los pulmones el plexo pulmonar, en el aparato gastrointestinal tendríamos el plexo ciliaco, el plexo hipogástrico y a su vez van a formar la médula suprarrenal ubicada en la corteza suprarrenal. Y bueno, ahora vamos a hacer una comparación del arco reflejo somático y simpático. Bueno, el arco reflejo somático, que ya lo debemos tener dominado, lo vamos a comparar ahora con el simpático. Y bueno, ambos están compuestos de un componente aferente, por ejemplo, un termorreceptor que va a viajar desde la periferia hasta el sistema nervioso central para mandar esa señal de calor. Y en el simpático van a ser esas fibras que se van a encontrar visceralmente al ladito del órgano y van a mandar información visceral y de dolor crónico hasta el sistema nervioso central. Y en el somático va a estar compuesto únicamente por fibras espinales, pero en el simpático va a ser un poquito más complejo porque vamos a tener dos tipos de fibras, las cuales van a ser las fibras preganglionares y las fibras postganglionares. Las preganglionares mielínicas que tiene mielínica, porque tiene mielina, claro, y las posganglionales amielínicas porque carecen de mielina. Entonces, estas fibras preganglionales se llaman así porque están antes del ganglio, entonces van a ir desde la médula espinal hasta el ganglio y una vez que hacen sinapsis, el nombre es porque está antes del ganglio, pero fisiológicamente, el concepto en sí depende de que haga sinapsis, porque esa fibra puede pasar por el ganglio, lo puede ignorar completamente, o sea, solo va a ser como una ruta de paso y puede seguir. Y a pesar de que pasó el ganglio, ese ganglio ahí anatómicamente, pero fisiológicamente sigue siendo una fibra preganglionar, porque no hizo sinapsis en ese ganglio y puede hacer sinapsis en otro ganglio. Entonces, una vez que esa fibra hace su sinapsis en el ganglio, después de que hace sinapsis, esa misma fibra va a dejar de ser preganglionar para ser postganglionar. Y es mielínica porque esa información tiene que ir de forma rápida, de forma inmediata. Y los postganglionales son amielínicos porque esa información tiene que ir un poco más lento, como de forma graduada, porque muchas de las funciones simpáticas y parasimpáticas tienen que ir coordinadas con otras funciones. Por ejemplo, en cuanto a la activación de las glándulas sudoríparas, esta tiene que ir de forma coordinada con la temperatura corporal. Uno no empieza a sudar de golpe, uno empieza a sudar dependientemente de su temperatura. Bueno, ahora vamos a estudiar la composición. En cuanto al arco somático, este está dado por núcleos motores de los cuernos anteriores de la médula. Eso ya lo debemos saber. Y en cuanto al simpático, la primera neurona va a estar en los núcleos intermedios laterales de los cuernos laterales de la médula. Qué trabalengua, pero bueno, esos núcleos laterales son esta pequeña protuberancia que se encuentra lateral a la médula espinal o los núcleos autónomos de los nervios craneales que ya los mencionamos. Y la segunda neurona va a ser donde hace su primera sinapsis, que sería en el ganglio, y puede ser todos los tipos de ganglios, paravertebrales, prevertebrales, preaórticos, intraorgánicos. Y la segunda neurona va a ser su segunda sinapsis en el órgano efector. Entonces, vamos a recapitular.
Una fibra preganglionar tiene su origen en el núcleo lateral de la sustancia gris de la médula espinal. Va a viajar por aquí, hace su primera sinapsis o puede seguir y hace su sinapsis en otro lado, pero una vez que hace su sinapsis ya deja de ser preganglionar y empieza a ser postganglionar y luego va a ir, supongamos que este es el órgano efector y ahí va a ser su segunda sinapsis, que esa va a ser la orden en sí que va a mandar. Y bueno, cuando la orientadora nos habla de los diferentes niveles de sinapsis de la vía eferente autónoma, nos está diciendo que las fibras que salen de la médula pueden pasar, como le expliqué hace ratico, pero ahora lo vamos a detallar más, por un ganglio y no puede hacer sinapsis ahí, sigue de largo, hace sinapsis en otro ganglio que se encuentra más abajo o más arriba y va a llegar hasta el órgano efector. ¿Qué nos quiere decir este concepto? Que no necesariamente que el ganglio esté al lado de ese nivel significa que tenga que hacer sinapsis ahí. Puede hacer sinapsis más arriba, puede hacer sinapsis más abajo, mucho más arriba. Cuando nos habla aquí la orientadora de este concepto del sistema nervioso entérico, nos quiere decir de las diferentes estructuras nerviosas que se encuentran en el aparato digestivo que van a coordinar el peritaltismo. ¿Qué es el peritaltismo? Bueno, el peritaltismo son esos movimientos rítmicos que van a producir la digestión en el aparato digestivo. A su vez, la orientadora nos habla aquí de un concepto que puede parecer muy abstracto porque tú te pones a investigar y eso no es un concepto fisiológico realmente, que nos habla de ganglios de primer, segundo y de tercer orden. Y bueno, estos ganglios de primer y segundo y tercer orden lo podemos interpretar como los ganglios paravertebrales, prevertebrales y ganglios intraorgánicos que ya hemos estudiado. Y aquí, para sintetizar mucha información, realicé un cuadro comparativo entre el simpático y el parasimpático. Primero, tenemos la localización de su neurona central. En el simpático, esta va a estar en la médula espinal. En el parasimpático, en los ganglios del órgano efector. Va a estar ahí mismito, ahí cerquita. Su distribución: cadena paravertebral, ganglios locales, neurotransmisores de su sinapsis, acetilcolina y noradrenalina. La acetilcolina va a ser el activador del sistema nervioso simpático, o sea, primero la acetilcolina va a viajar por la fibra preganglionar, luego que hace sinapsis en ese ganglio, va a activar ese ganglio y una vez que lo activa, la orden va a ser transmitida por las fibras postganglionares que va a llevar ahora noradrenalina al músculo efector. ¿Por qué? Porque para tú activar un músculo que tiene que hacer, bueno, un músculo, un órgano que tiene que hacer funciones más simpáticas, necesitas un neurotransmisor más potente, más relacionado con la activación, con la excitación en sí, mientras que en el parasimpático solo trabaja con acetilcolina, ya que la acetilcolina, bueno, tiene un efecto más de relajación. En su activación, en el simpático, bueno, se habla mucho de ese esquema de lucha o vida, pero realmente puede ser cualquier situación de estrés. Y en el parasimpático, situaciones de normalidad, como cuando uno está acabada de comer y está digiriendo la comidita. Y la longitud de fibras. Presten atención, que esto es importante. Las fibras preganglionares van a ser más cortas, obviamente porque al lado tienes la cadena simpática. Entonces no tienes que recorrer mucho camino. Está ahí mismito, es más corto. Las fibras postganglionares sí tienen que ser más largas porque van a ir desde la cadena simpática, por ejemplo, hasta los órganos del abdomen. Entonces el recorrido es más largo. Mientras que las fibras preganglionares sí son más largas en el parasimpático. ¿Por qué? Porque tiene que ir desde sus diferentes orígenes hasta el plexo que está en el mismo órgano o ganglios que están entre el órgano, ganglios intraorgánicos.
mientras que las fibras postganglionares en el parasimpático ya son más cortas porque ahora sí ahí está más cerca. Y bueno, entre las porciones del sistema nervioso autónomo tenemos una porción central del sistema nervioso autónomo, en donde vamos a tener dos tipos de centros, epicementarios y cementarios. El epicementario quiere decir que está lejos. Entonces ahí vamos a tener el prefrontal, el hipotálamo en sí, el límbico, el vasomotor y respiratorio. El prefrontal, todo lo que es la corteza prefrontal, va a fundir como un inhibidor, como la conciencia de todo lo que es el sistema nervioso, pues, y este puede tener percepciones, puede modificar lo que sería la correlación, la activación del sistema nervioso simpático y parasimpático, porque esto puede inhibir un pensamiento, un impulso, una emoción fuerte y hacer que no se active el sistema nervioso simpático, que tú piensas, oh, no tengo necesidad de luchar o huir en esta situación, en esta discusión. De igual forma, el hipotálamo, que puede ser un regulador como la corteza prefrontal, porque este contiene centros de supervivencia, centros de lucha. Bueno, puede ser tanto regulador como un activador y también hay que considerar sus funciones hormonales. De igual forma, el lóbulo límbico, que puede eh, ser también un activador del sistema nervioso simpático o un inhibidor, porque este está relacionado con emociones fuertes. E igual forma, el centro vasomotor y el centro respiratorio, bueno, ya cuando se activan estas respuestas que van a generar el, el comportamiento del sistema nervioso simpático, bueno, el vasomotor va a ser el encargado de mandar esa orden de vasodilatación o vasocontracción y el respiratorio, bueno, de aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. En cuanto a los centros cementarios, cementario quiere decir cerca, pues que está ahí mismo. Tenemos el sistema nervioso simpático dado por el foco toracolumbar, que en realidad es la cadena simpática, pero así lo dice la orientadora, y el sistema nervioso parasimpático dado por el foco craneal, el foco sacral, y bueno, aquí es importante considerar el nervio vago, que no es un centro en sí, pero es la composición del sistema nervioso parasimpático. Y la porción periférica del sistema nervioso autónomo tenemos raíces a nivel craneal y espinal, ramos comunicantes, que lo vamos a ver más adelante, y nervios viscerales y vasculares. Ok, la orientadora nos habla de una porción central, un foco toracolumbar y una porción periférica, un tronco simpático, que va a estar dado por estas estructuras y dice así, hacen sinapsis fibras preganglionares procedentes de los núcleos intermedios laterales en el primer ganglio, pasando primero por los ramos comunicantes blancos. Ya vamos a ver los ramos comunicantes blancos. Y bueno, una corrección aquí. Cuando hablamos de foco toracolumbar, se refiere a los núcleos intermedios laterales de sustancia gris, no a la cadena ganglionar simpática, porque bueno, esa es una estructura aparte. Y bueno, las fibras postganglionares pueden tener diferentes destinos, eso también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esta es la correlación a nivel medular y a nivel de la cadena simpática. Ok, destinos de fibras pre y postganglionares del sistema nervioso simpático. Después de pasar por los ramos comunicantes blancos y hacen su primera sinapsis en el ganglio, se incorporan a nervios espinales pasando por los ramos comunicantes grises. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son esos ramos comunicantes blancos y esos ramos comunicantes grises. Bueno, tenemos nuestra fibra preganglionar que va a viajar, bueno, ignora este ganglio y se va por aquí abajito. Luego aquí abajito va a entrar por esta pequeña intersección, este ramo, que va a ser de función de vía. Y este es el ramo comunicante blanco, es el que está más medial, más cerca, y va a ser blanco porque es mielínico.
igual, es el mismo mecanismo de mielina que expliqué anteriormente con las fibras. Y va a entrar, va a hacer sinapsis y luego va a salir por el ramo comunicante gris. Entonces, el blanco es la rama de entrada y el gris es la rama de salida. Eso es todo lo que hay que saber de los ramos comunicantes. Eso es lo que son. Y bueno, se incorporan a nervios craneales para llegar a estructuras somáticas como viscerales de cabeza y cuello. Bueno, esa sería la ruta en cuando hablamos de nervios craneales. Y otras forman plexos preaórticos, bueno, que están al frente de la aorta. Y la orientadora nos habla que tiene una distribución universal. Bueno, que eso quiere decir que se distribuye por todo el organismo. Ok, vamos a estudiar ahora los diferentes plexos del sistema nervioso autónomo, pero nada más por su porción simpática y sus funciones simpáticas, porque lo que es las funciones parasimpáticas lo vamos a estudiar con la distribución del nervio vago, porque el nervio vago va a ser el encargado de hacer de que estos plexos sean mixtos, de hacer de que coordina a su vez funciones parasimpáticas, funciones de relajación. Así que ahorita vamos a ver nada más porciones simpáticas en estos plexos, funciones de excitación, de lucha, de huida. Y bueno, primero tenemos el plexo carotidio, el cual es el más superior de todo, y tiene un origen eh, de los segmentos medulares de T1 a T2. Su primera sinapsis va a ser en el ganglio cervical superior y se va a encontrar al frente de la arteria carótida. Bueno, ¿por qué hablamos de arterias si estamos hablando del sistema nervioso? Bueno, porque a nivel del sistema nervioso autónomo, todas estas fibras que van a formar los plexos se van a encontrar al frente de las arterias, porque las arterias son esas estructuras que se van a encontrar en todas las otras estructuras de los organismos. Y bueno, entonces van a servir como tanto de vía como de soporte para los plexos. Y como órgano efector van a ser estructuras simpáticas de cara y cuello. ¿Cuáles serían esos? Bueno, las encargadas de dilatar la pupila, los músculos de la iris, los glándulas sudoríparas, los piloerectores, todas ubicadas en cabeza y cuello. Y bueno, ahora vamos con el plexo cardíaco. Nótese que el plexo cardíaco tiene una inervación nerviosa muy rica desde los ganglios cervicales, que aquí los podemos ver, desde los segmentos medulares directamente y desde la cadena simpática, los ganglios torácicos. Y bueno, eso van a ser su origen, los segmentos medulares de T1 a T4, T5, los ganglios cervicales, porque estos comparten un origen embrionario. Entonces, el corazón se forma embriológicamente a nivel cervical y luego este se ve obligado a bajar hasta el tórax, pero los ganglios cervicales se quedaron ahí arriba en la región cervical y por eso tienen esa conexión, porque comparten un origen embriológico. Y los ganglios torácicos. Y la primera sinapsis de igual forma en los ganglios cervicales y en los ganglios torácicos. Este plexo se va a encontrar en el arco aórtico, al frente del arco aórtico, y el órgano efector va a ser el corazón. ¿Y cuáles van a ser estas funciones, estos impulsos que va a llevar el sistema nervioso simpático? Van a ser conotrópico positivo, inotrópico positivo y dromotrópico positivo. ¿Qué es este idioma? ¿Qué quiere decir cada eso? Bueno, conotrópico positivo de que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Em, Inotrópico positivo de que va a aumentar la presión arterial y dromotrópico positivo que va a aumentar la velocidad con que el corazón permite el paso sanguíneo a través de sus diferentes válvulas. Ok, ahora tenemos los plexos celíacos y mesentérico superior, los cuales van a estar fusionados. Y estos van a tener como origen el nervios esplánicos superiores de T5 a T9, los nervios esplánicos menores de T10 a T11 y los nervios lumbares. La primera sinapsis van a ser en sus propios ganglios, el celíaco y el mesentérico superior, y estos se van a encontrar al frente de la aorta abdominal
la arteria mesentérica superior, aquí lo pueden ver, y los órganos efectores van a ser los órganos abdominales, bueno, que a nivel simpático en el aparato gastrointestinal van a inhibir el peritaltismo, a su vez, como ejemplo, tenemos a nivel hepático, van a activar lo que es la glucogenólisis, que es la degradación de glucosa para llevarla a la sangre, para llevarla a los músculos, para tener energía en situaciones de estrés. Y a nivel renal van a vasocontraer las arterias de estos órganos para impedir el paso de irrigación y la formación de orina. Y bueno, es muy importante que también estudien de manera independiente lo que es los efectos simpáticos en los diferentes órganos abdominales, porque realmente es un poco extenso, porque bueno, hay muchos órganos abdominales y cada uno tiene su efecto a nivel simpático. Bueno, en el plexo mesentérico inferior va a tener orígenes en los nervios esplánicos lumbares desde L1 a L2. Su primera sinapsis va a ser en el mismo ganglio mesentérico inferior y va a estar al frente de la arteria mesentérica inferior. Bueno, de ahí su nombre. Y los órganos efectores van a ser el colon y la porción superior del recto. Y bueno, a nivel simpático en el colon para inhibir el peritaltismo y en la porción superior del recto para inhibir todo lo que sería la, la defecación. Y bueno, proseguimos con el plexo hipogástrico. Aquí lo pueden ver, esta imagen muy bonita del Atelier y también del canal de Anatomía Fácil de Juan José Sánchez. Vayan a verlos, ahí está en la descripción entre las diferentes fuentes. También el canal de Ninja Nerd, muy bueno para fisiología, pero bueno, está en inglés. Si saben inglés, buena suerte. Y bueno, como origen tiene continuación del plexo aórtico, los nervios aplánicos lumbares y los nervios aplánicos sacros. Y bueno, la primera sinapsis se hace en los ganglios lumbares, en los ganglios aórticos y los microganglios del propio plexo hipogástrico. Se va a encontrar en la frente de la arteria de la bifurcación de la aorta, aquí lo pueden ver, y de la arteria ilíaca interna. Y los órganos efectores va a ser a nivel de la vejiga, de la porción inferior del recto, de las gónadas. En la vejiga, bueno, va a impedir lo que es la micción y en la porción inferior del recto va a impedir lo que es la defecación y en las gónadas va a actuar a nivel de la eyaculación masculina y a nivel del orgasmo femenino. Bueno, en la porción craneal del sistema nervioso parasimpático, vean que ya dejamos atrás el simpático, ahora vamos con el parasimpático. Tenemos los núcleos autónomos, que ya los mencioné, y la orientadora nos da unas concepciones generales del parasimpático, pero bueno, aquí yo lo organicé. Tenemos la porción craneal, los núcleos craneales autónomos, que aquí los pueden ver, que van desde el tronco, luego a los ganglios y luego a la estructura que inervan. Y la porción periférica tenemos fibras pre y postganglionares, ganglios preorgánicos y ganglios intraorgánicos. Y la porción sacral, que tenemos los segmentos medulares de L1 a L4 y los nervios esplánicos pelvianos. Bueno, ¿cuáles van a ser esos ganglios parasimpáticos craneales? Bueno, tenemos el ganglio ciliar, que va a ser el encargado de contraer la pupila y acomodar la visión cercana. Tenemos el ganglio pterigopalatino, que va a ser el encargado de la secreción lagrimal, nasal y palatina, que va a ir a nivel bucal. El ganglio óptico, que lleva acento en la O, que va a ser el encargado de la secreción lagrimal, nasal y palatina, y el ganglio submandibular, que va a ser el encargado de la secreción salival a nivel bucal. Ahora esto es muy importante porque tenemos la distribución del vago. Lo que es el vago y la porción craneal y sacral va a ser lo que es el sistema nervioso parasimpático en sí. Por eso dominar lo que es la distribución del vago funcionalmente va a ser muy útil para entender lo que es el sistema parasimpático en sí.
y cómo este va a actuar en las diferentes ramas, en los diferentes plexos, que los cuales los va a hacer parasimpáticos y va a hacer que estos tengan funciones mixtas, tanto simpáticas como parasimpáticas, pero como vamos a hablar del vago, bueno, vamos a hablar de funciones parasimpáticas en sí. Entonces tenemos el plexo pulmonar que va a actuar directamente en los bronquios y este va a tener un efecto bronquiocontractor y a su vez va a aumentar la secreción. Y bueno, ¿para qué usted quisiera aumentar la broncocontracción si esto va a hacer que disminuya la capacidad respiratoria? Bueno, porque usted está en reposo, usted no está en una situación de emergencia, de estrés, no necesita una frecuencia respiratoria alta, porque va a ser un gasto energético muy grande. Y bueno, también va a aumentar la secreción para que las vías aéreas se mantengan aumentadas. El plexo cardíaco, que va a actuar directamente en el corazón, y bueno, va a hacer todo lo contrario al simpático, que va a ser conotrópico negativo, inotrópico negativo y dromotrópico negativo. Nótese que el plexo esofágico va a coordinar dos estructuras que tendríamos en el esófago, va a aumentar el peristaltismo y en el estómago, a su vez, el peristaltismo y la secreción de jugo gástrico. Y vean la cantidad de responsabilidades de órganos efectores en el que actúa el plexo ciliaco. Bueno, vamos a ver qué hace. En los riñones va a aumentar la formación de orina. En la uretra va a aumentar las contracciones para que usted pueda miccionar. En el colon va a aumentar el peristaltismo. En el intestino delgado va a aumentar el peristaltismo, la secreción, la absorción. Bueno, porque usted acaba de comer, se le activó el parasimpático y bueno, empieza a absorber todos los nutrientes que acaba de consumir. En el páncreas va a aumentar la insulina porque, bueno, después de la alimentación, los niveles de glucosa en sangre suben y, bueno, eso hay que metabolizarlo a través de la insulina. En el vaso va a tener un efecto antiinflamación, en donde como se está en reposo, no se está combatiendo ningún patógeno, no se está en una situación de estrés, no se está haciendo ejercicio. Entonces, no tiene ninguna funcionalidad que usted esté inflamado. Entonces, todo lo contrario, va a haber efectos antiinflamatorios. Bueno, en el hígado, que es liver en inglés, vamos a tener la glucogénesis. Bueno, al aumentar los niveles de glucosa en sangre, bueno, hay que metabolizarla y ese va a ser el efecto que va a tener, se va a formar el glucagón y todas estas rutas metabólicas. Y en la vesícula biliar van a aumentar las contracciones porque la vesícula biliar es la encargada de metabolizar los lípidos. Entonces vamos a tener un proceso de lipólisis. Bueno, en el plexo sacro, la orientadora nos dice, formado por fibras preganglionares, pasan por los nervios espinales sacros. Luego en cuanto a la distribución del plexo pélvico, tenemos los nervios esplánicos pelvianos, participan en la inervación de los órganos pélvicos. Algunas fibras pasan por el plexo mesentérico inferior. Bueno, unas cositas aquí que hay que tomar en cuenta en cuanto a esos dos plexos. Las fibras eferentes autónomas van a llevar información desde las vísceras y vasos sanguíneos al sistema nervioso central, lo que puede denotar el dolor visceral verdadero o el dolor referido. Y a su vez las fibras periféricas autónomas, al lado de fibras pre y postganglioniales, pueden tener estos dos mismos efectos, llevar lo que es dolor visceral verdadero o dolor referido. Bueno, los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Presten atención que esto es muy importante. Primero vamos con lo que es el sistema nervioso simpático. Del sistema nervioso central, vamos a ver primero esta ruta. Vamos a tener fibras preganglionares, las cuales son colinérgicas. ¿Qué quiere decir que sean colinérgicas? Que van a trabajar con acetilcolina y la acetilcolina va a ser recibida
por los ganglios simpáticos en receptores nicotínicos. Y luego estas fibras van a ser postganglionares porque van a salir del ganglio simpático. Entonces, las fibras preganglionares colinérgicas y las postganglionares noradrenérgicas y van a llevar la noradrenalina al órgano efector. Vean esto aquí que también es sumamente importante. Las fibras preganglionares van a ser colinérgicas, ok, todo normal. Pero aquí van a dejar de ser noradrenérgicas para ser colinérgicas también, estas fibras postganglionares que van a actuar solo en glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y vasos sanguíneos musculares. Van a ser colinérgicas solo en estas estructuras del sistema nervioso simpático. De resto, todo va a ser noradrenérgica, las fibras postganglionares. Pero cuando hablamos de estas estructuras nada más, en el sistema nervioso simpático van a ser colinérgicas, van a tener receptores de, eh, de acetilcolina, en cual va a ser mescarínicos. Vamos a tener dos tipos cuando hablamos de receptores del sistema nervioso simpático: nicotínicos y mescarínicos. Esto es importante para lo que es la farmacología del sistema nervioso simpático. Y bueno, en el sistema nervioso parasimpático, ambas fibras, las preganglionares y las postganglionares, van a ser colinérgicas, pero las fibras preganglionares, la acetilcolina, va a ser referida por receptores nicotínicos, mientras que en el órgano efector va a ser recibido por receptores mescarínicos. Y bueno, en el caso aquí de la noradrenalina va a ser recibida por receptores noradrenérgicos, que pueden ser de muchos tipos. Ahora, en la neurotransmisión autónoma, neuronas colinérgicas, todas las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Entonces, todas las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas van a usar acetilcolina. Todas las fibras postganglionares parasimpáticas y las neuronas simpáticas que inervan glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y vasos sanguíneos. Mientras que en las neuronas noradrenérgicas van a ser neuronas postganglionares. Cuando hablamos de neuronas, hablamos de fibras igual. Neuronas postganglionares simpáticas, excepto los que inervan las glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y vasos sanguíneos musculares. Y en cuanto a los receptores asociados de la acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático, van a ser muscarínicos y nicotínicos. Y en cuanto a la noradrenalina del sistema nervioso simpático, van a ser alfa o beta. El sistema nervioso simpático es el único que usa noradrenalina. Ok, ya vamos a terminar. Aquí tenemos un pequeño espacio de eh, rutas farmacológicas básicas de lo que es el sistema nervioso parasimpático y simpático, en donde vamos a tener estos conceptos básicos de farmacología, en donde vamos a tener las drogas miméticas. Las drogas miméticas son aquellas que provocan los mismos efectos que la estimulación de un tipo de sinapsis o de un sistema. Se identifica con el sufijo mimético. Y vamos a tener las simpático-miméticas y las parasimpático-miméticas. Las simpático-miméticas podríamos decir que son algunas de las más comunes, porque lo que es el salbutamol es un ejemplo farmacológico de drogas simpático-miméticas, porque este va a actuar en el sistema nervioso simpático, lo que va a tener un efecto de broncodilatación, va a aumentar la capacidad respiratoria. Y también lo que es la adrenalina,
la noradrenalina y la dopamina van a ser simpático-miméticas. Son los mejores ejemplos de simpático-mimética, porque estas van a actuar en todo lo que son los receptores simpáticos, van a aumentar la capacidad respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Por ende, son usadas en cuanto tenemos shocks sépticos o shocks anafilácticos, en donde nos encontramos en situaciones de emergencia y necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial de pacientes y también en caso de emergencia de pacientes con hipotensión, en donde necesitamos un mecanismo para salvarle la vida a ese paciente. Y las parasimpático-miméticas también, bueno, son menos comunes, pero tienen su importancia farmacológica, como es a tratar de aumentar el peristaltismo en el aparato gastrointestinal, en pacientes que tienen poca actividad gastrointestinal, tienen eh, ese tipo de patologías. eh, y también son los antidepresivos. Y bueno, eso es muy importante y muy extenso, ya que todo lo que son las rutas farmacológicas tienen una fisiología muy extensa. Y bueno, tenemos las drogas líticas que provocan los mismos efectos que la inhibición de un tipo de sinapsis o de un sistema. Se identifica con el sufijo lítico, en donde vamos a tener simpaticolíticas y parasimpaticolíticas, que van a, a impedir que dichos efectos simpáticos y parasimpáticos se den en el organismo. Y bueno, por último tenemos fármacos en la actividad del sistema nervioso autónomo, los cuales favorecen la formación de compuestos que sustituyen a la noradrenalina en los gránulos. Estos son compuestos artificiales, estos no se encuentran naturalmente en la biología, y entre ellos la orientadora estudia estos que favorecen los efectos del simpáticos, las anfetaminas, que es el mismo grupo, es la misma familia que la metafetamina. Lo que pasa es que las anfetaminas, bueno, estas fueron usadas en la Segunda Guerra Mundial, ya que tienen efectos eh, simpáticos, pues, que actúan directamente en el sistema nervioso central, en donde eh, van a desplegar un alto consumo energético. El individuo se va a sentir con mucha energía, ya que va a excitar muchas rutas metabólicas, también va a aumentar su frecuencia cardíaca, la sudoración, va a tener un aumento de temperatura muy alto y bueno, también va a mejorar su broncodilatación. Y bueno, a estas anfetaminas, después de la Segunda Guerra Mundial, para tratar a aquellos soldados que quedaron con esas adicciones, le colocaron un grupo metil y así crearon la metafetamina. Por eso se llama meta, tiene ese prefijo, pero terminó siendo un neurotóxico más fuerte. Y bueno, esta anfetamina y la metafetamina comparte eh, efectos y mecanismos con la cocaína, que va a ser un simpático mimético indirecto que va a tener estos mismos efectos de donde los individuos se sienten con mayor energía y aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera, etcétera. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y vamos a tratar